esa dopamina que se llega a liberar, ¿verdad? Esa misma sensación de energía, de estabilidad que me daba el deporte, era mucho mejor que la que mantenía con el alcohol, ¿verdad? Vamos a hablar con la entrenadora Luisa Juárez, quien va a ayudarnos a comprender cómo la disciplina física del entrenamiento y el deporte fortalecen nuestro cuerpo, así como nuestra mente para retomar el control de nuestras vidas. Me dicen, usted no se puede ir, o si se va, recuerde que tiene que regresar en 2 horas para la final. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que usted pasa a la final. Y me dice el coach, vas a pasar a la final porque vas a pelear el absoluto. Vamos por esa pro card. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, 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 gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Hola coach, bienvenida. Hola Armando. Gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto tener con nosotros a la atleta, educadora y promotora de la actividad física, Luisa Juárez, con toda esta energía y el equilibrio que la caracterizan y al mismo tiempo con experiencia y vocación tan propias de su persona. Coach, es inspirador ver cómo la forma en que vives el entrenamiento físico y la educación deportiva se reflejan no solo en tu trabajo como entrenadora y atleta, sino también en tu labor social como promotora del deporte en iniciativas como Tenis con Amor, que impactan directamente en la vida de muchos niños y jóvenes. Vamos a empezar con una pregunta bastante personal, coach, para conocerte un poquito mejor antes de ponernos más técnicos y que nos desgloses aquí cómo el entrenamiento impacta en nuestro cuerpo, como en nuestra mente. Y pues quisiéramos saber en primer lugar si recuerdas el momento o la experiencia que te llevó a enamorarte del movimiento y el deporte, Luisa. Pues yo he practicado la actividad física y el deporte desde los 11 años de edad, pero me terminé enamorando del culturismo debido a una depresión, ¿verdad? Salí de la depresión por fallecimiento de mi esposo y ahí pues tomé la decisión de adentrarme en el mundo del deporte y pues tuve un entorno que me ayudó a poder tomar esta, que fue la mejor decisión hasta el momento de mi vida. Y pues aquí estamos. O sea, ¿fue esta pérdida la que te inspiró enfocarte en el culturismo específicamente? Así es. Después de la depresión, sí, fue el culturismo quien me llevó a través de la disciplina y la práctica, pues ver cómo yo podía ir rompiendo paradigmas, sobrellevando obstáculos, ¿verdad? Entonces, esta fue la razón por la cual yo pude enamorarme más de este deporte y que ahora pues lo practico con más que pasión. Súper. Siempre para conocerte un poco mejor, coach, ¿qué papel ha jugado el ejercicio en tu bienestar emocional y mental? Pues definitivamente es el ejercicio, el deporte ha sido quien ha jugado el papel más importante y primordial en mi vida, porque emocionalmente me ha mantenido pues siempre alerta, siempre me ha mantenido pues no solo con la empatía, sino con la disciplina, ¿verdad? De querer mejorar. Me mantiene alegre, me mantiene feliz, me mantiene motivada. Veo los días, a pesar de que estén grises o nublados, los veo bien, bonitos. Entonces, ha impactado definitivamente emocionalmente, psicológicamente. Me siento más fuerte, me doy cuenta que soy mucho más fuerte de lo que yo creía. O sea, esta fuerza que has construido en tu cuerpo a través del entrenamiento físico también ha construido fuerza mental en ti. Sí, definitivamente. Me he dado cuenta que puedo sobrellevar mejor los problemas, ¿verdad? Puedo canalizar mejor la energía, puedo ser más positiva, más resiliente, más paciente, de hecho, ¿verdad? Porque si nos referimos al culturismo como tal,
cada repetición, ¿verdad? Por muy aburrida que pueda parecer, a mí me hace ver que puedo llegar y hacerlo para poder llegar más lejos, ¿verdad? Me ayuda a mejorar. Yo sé que esta octava repetición me va a hacer crecer mi bíceps, entonces me va a hacer sentir mejor, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente me hace sentir mejor, ¿verdad? Gracias, coach. Una pregunta un poco más personal, coach. ¿Has tenido que romper con algún hábito que ya no te hacía bien en algún momento y cómo lo lograste? Sí. De hecho, el culturismo, pues lo llevé a cabo, como decía, porque había caído en una depresión por el fallecimiento de mi pareja. Entonces, pues yo caí en el alcoholismo. No supe llevar mi etapa de duelo de una forma, pues se podría decir normal o tradicional, ¿verdad? Como era el de llorar o pensar en mi expareja de forma sentimental o emocional. Yo utilizaba pues el alcohol para poder sentirme bien, poderme sentir libre. De hecho, era el único momento en el que yo me sentía libre y no señalada de poder llorar y demostrar que extrañaba a esa persona, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, pues me di cuenta que no era sano, no era saludable, porque debido al alcohol, pues andaba en parrandas, andaba con un entorno social que no era muy sano, ¿verdad? Porque no veíamos un objetivo, no teníamos una meta como para a futuro de vernos como unos profesionales exitosos, ¿verdad? Sino que era momentáneo, ¿verdad? Entonces sí tuve que quitar ese hábito que no era nada saludable para mi vida, no solo para la mía, sino para mi hijo, porque tenía un niño de 5 años y medio, ¿verdad? Entonces no era nada saludable ni para él ni para mi mamá, que era el entorno por el cual yo me rodeaba, ¿verdad? Entonces sí, tuve que romper con todos esos hábitos, ¿verdad? El de andar de fiesta, ya no miraba días para andar de fiesta, ¿verdad? Porque ya prácticamente me estaba adheriendo al estar consumiendo alcohol, ¿verdad? Ya no, en el almuerzo, por ejemplo, tenía que consumir alguna bebida con alcohol, ¿verdad? Entonces sí, tuve que romper con estos hábitos no saludables en ningún sentido para yo poder salir adelante y poder utilizar el deporte y poder llegar hasta donde voy por el momento. Ujú. ¿Cómo fue, coach, que pues el culturismo, que el movimiento, que la actividad física, que el entrenamiento lograron llenar ese espacio que llenaba el alcohol? ¿Y cómo es que lograron sustituir a este analgésico tan efímero que te ayudaba a superar la tristeza? ¿Cómo fue que lograste hacer clic en tu cabeza y dijiste, el entrenamiento es esta disciplina la que realmente me sostiene y no el alcohol y las fiestas y este entorno pues tan destructivo del que nos hablas? Sí, pues para empezar, tuve que tocar fondo, ¿verdad? Esa es mi frase. Tuve que tocar fondo en el sentido que pues ya no me importaba ni me interesaba velar por el bienestar de mi hijo. Mi carrera la tenía por un lado, ya la docencia ya no la ejercía al 100% y era muy notorio porque yo ya llegaba cansada, llegaba todavía muchas veces con efectos de alcohol en el cuerpo, entonces ya no era como algo normal dentro de mí, ¿verdad? Y como mencionaba al inicio, yo practicaba actividad física y deporte mucho antes. Entonces, cuando yo llegué a tocar fondo, yo me di cuenta de que yo no era esa persona realmente. Yo merecía demostrar que esa no era la Luisa que yo quería demostrarle a la sociedad. No quería que mi hijo algún día dijera, mi mamá es esa que está ahí tirada o que, ¿verdad? O mis alumnos, de hecho, ¿verdad? Que me señalaran como la maestra borracha o la maestra que sale en redes sociales fumando, por ejemplo, ¿verdad? Yo no quería eso. Entonces, pues, en el culturismo o en la actividad física o en el entrenamiento, yo me di cuenta que, me daba esa satisfacción de que yo podía hacer algo más que esa persona que estaba bajo efectos del alcohol, ¿verdad? Entonces,
yo me daba cuenta y sentía, ¿verdad? Esa energía, esa dopamina que se llega a liberar, ¿verdad? Esa misma sensación de energía, de estabilidad que me daba el deporte, era mucho mejor que la que mantenía con el alcohol, ¿verdad? Porque después de un día de fiesta, por ejemplo, al día siguiente, me daba cuenta los daños que causaba el haber consumido el alcohol, ¿verdad? Porque ya tenía lagunas mentales, ya no me recordaba, pues que, por ejemplo, había conocido a ciertas personas o que incluso había comido en ese momento, ¿verdad? Yo ya había olvidado todo eso. Mientras que en el deporte o practicando la actividad física, yo veía los efectos, ¿verdad? Me gustaba ver que a la pierna se me miraba bonita, que los hombros pues ya tenían otra forma. Entonces, aparte de la dopamina que se liberaba durante el ejercicio, veía que realmente estaba obteniendo algo que físicamente me hacía sentir segura, me hacía sentir bonita, el autoestima lo tenía más elevado. Las demás personas me observaban y me señalaban ya no por algo malo, sino por algo bueno, ¿verdad? Siempre me ha gustado entrenar fuerte. Una de mis características es que mi cuerpo es muy resistente a altas cargas y a tiempo prolongado para hacer ejercicio. Entonces las personas me admiraban y de hecho mi primer entrenador, mi primer preparador, eso le gustaba porque yo entrenaba con él, ¿verdad? Y entrenaba con otros amigos que pues me fui rodeando de ese tipo de personas. Entonces les gustaba entrenar fuerte y eso me hacía sentir hasta más valiosa, ¿verdad? Única, eso me hacía sentir única. Excelente, gracias, coach. Solo para aclarar, cuando dices culturismo, ¿te refieres también a fisicoculturismo o fisiculturismo? ¿Son términos sinónimos, coach? Sí, son sinónimos que utilizamos, ¿verdad? Para quitarlo del fisicoculturismo. Ah, ok. Coach, ¿crees tú que el deporte en general, no solamente el culturismo, puede ser una herramienta para romper ciclos destructivos como el consumo de alcohol para cualquier persona y no solo para tu caso en particular? Definitivamente. Toda actividad física siempre te va a ayudar porque por lo mismo de estas sustancias químicas, ¿verdad? Que a nivel de sistema nervioso se van a liberar, pues nos hacen tener esa sensación de bienestar, de alegría, nos hacen sentir también un mejor descanso y por lo mismo pues nosotros vamos a rendir más, vamos a estar más alertas pero positivos, ¿verdad? Entonces definitivamente toda actividad física nos va a dar esa sensación y esa seguridad, como decía, ¿verdad? También en el autoestima que se llega a generar por practicar la actividad física como tal. Ya estar en una disciplina deportiva, pues definitivamente, porque vamos rompiendo nosotros o alcanzando metas o objetivos que muchas veces no creíamos que éramos capaces de poder hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo me propongo correr una carrera de 5 kilómetros, por ejemplo, o la 10K nocturna de la ciudad capital. Y yo vengo y me lo propongo y voy a practicar y voy a practicar y voy a ser paciente y pues me voy a mantener en esa línea y logré esos 10 kilómetros. Entonces ahora me voy a tirar a la 21K. Ya viene la 21K de las Rosas, entonces me voy a preparar para eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto nos va llevando a más allá, a romper y alcanzar metas, sobrellevar obstáculos, de hecho, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente el hacer actividad física, es solamente caminar, ¿verdad? Al aire libre o aquí en Antigua Guatemala, pues ir tomando fotos, pero estamos haciendo actividad física, estamos practicando, estamos caminando. Entonces eso nos va a liberar, nos saca de una vida habitual o cotidiana, ¿verdad? Entonces pues nos vamos a sentir más alegres. Gracias, coach. ¿Cómo puede alguien que ha dejado el alcohol reemplazar esa fuente de dopamina? Porque, o sea, como ex consumidor del alcohol, recuerdo muy bien y pues también platicábamos eso contigo antes de la entrevista,
que realmente nos produce una sensación, si bien es efímera, sí hay una sensación como de alegría, por así llamarle, ¿verdad? Sí hay un pico de dopamina, de endorfinas, de serotonina, que se liberan al momento de no solo de consumir alcohol, sino de estar en contacto con el círculo que normalmente involucra el alcohol, los amigos, la música, etcétera. Esa sensación incluso de sentirte incluido con esas otras personas que también se la están pasando bien. El cerebro sí entiende que es un momento de alegría. ¿Cómo podrías explicarle tú a una persona que está dejando el alcohol o que está tratando de dejar una dependencia a otras sustancias que el movimiento y el ejercicio pueden reemplazar ese subidón de dopamina? Bueno, para empezar, nos hace ser más conscientes. El alcohol, pues si nosotros nos damos cuenta, quienes lo sufren es nuestro entorno, son las personas que están alrededor. Y muchas veces no podemos visualizar, no podemos ser conscientes de ese daño que hacemos a estas personas, ¿verdad? Entonces, mi consejo en base también a la experiencia vivida podría ser que podemos dar un paso a la vez. Tratar de que si yo me tomaba 5 cervezas, hoy me voy a proponer tomarme, por ejemplo, 4. Y en lugar de esa quinta cerveza, voy a caminar 3 cuadras. Mm, Mañana, pues ya me voy a dar cuenta que lo logré y me voy a sentir mejor, porque muchas personas que me van a ver caminando sin conocerme me van a sonreír. Un simple saludo me va a hacer sentir feliz, me va a hacer sentir confiado, ¿verdad? El poder estar en contacto con la naturaleza, el simple hecho de ver al cielo, son cosas que bajo los efectos del alcohol nosotros no apreciamos, no vemos o no sabemos disfrutar. El ejercicio definitivamente nos va a hacer sentir mucho mejor. La liberación de melatonina, ¿verdad? Durante la noche, nuestro descanso va a ser más reparador sin haber utilizado el alcohol, sino que el ejercicio. Porque cuando uno hace ejercicio, cuando uno ha corrido, cuando uno ha saltado, automáticamente pues el cuerpo se va a cansar. Los músculos están cansados, están agotados. Entonces esa fatiga, nuestro cerebro, nuestro cuerpo entonces va a reconocerlo y nos va a llevar a un descanso más profundo, mejor, más reparador. Y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco que los daños ya no son malos, sino que los daños van a ser por rupturas musculares, de fibras musculares, ¿verdad? Entonces vamos a vernos mejor. La persona que vamos a ver frente al espejo va a ser mucho mejor cada día, ¿verdad? Entonces, qué mejor reflejo que el ver, por ejemplo, cuando uno ha consumido alcohol, lo primero que se denotan son las ojeras, los ojos cansados, muchas veces la piel, ¿verdad? Reseca, mientras que con el ejercicio hasta las ojeras se miran bonitas. ¿Verdad? Ya no hay ojeras. La piel se torna más tersa, nuestro cabello brilla más, nuestra sonrisa muchas veces ya no tiene que ser fingida como cuando estamos bajo los efectos del alcohol, sino que ya es una sonrisa natural, ¿verdad? Es esa forma de estar relajados, de ser uno mismo, uno lo refleja. Y las demás personas, pues obviamente nos van a percibir como una persona natural, una persona hasta más amable, porque cuando uno ha consumido alcohol, uno se vuelve grosero, uno ya no es empático con las demás personas, ya los demás ya no importan, mientras que con el ejercicio sí, porque ya uno, pues por ejemplo, voy en bicicleta y ya saludo a otro que va en bicicleta también y quizás ni lo conozco, o salgo a caminar y saludo hasta el de la panadería, me pongo a platicar con el que vende periódico, quizás va otra persona caminando, ¿verdad? Y cuando uno hace ejercicio es increíble, pero más personas se van uniendo y conforme a uno le va gustando, también uno va encontrando personas que lo puedan acompañar. Hay muchas academias o muchas personas que se reúnen los fines de semana. Tan rico que es madrugar para salir a caminar, ¿verdad? Y uno no descubre eso porque cuando uno ha madrugado bajo los efectos del alcohol es porque estoy regresando de la fiesta. Mientras que cuando es por ejercicio uno se levanta y uno se levanta
a la que rico levantarse uno sin una resaca, qué rico es estar uno sin la garganta seca, sino bien hidratada, qué rico es poder sentir la piel de mis manos al natural, mientras que con una gran resaca o después de los efectos del alcohol, en mi caso las manos más resecas que el empedrado del antiguo. Coach, en tu experiencia como entrenadora y profesora también, ¿qué tan común es ver personas que usan el ejercicio para canalizar la ansiedad, el estrés o incluso alguna adicción? Pues es más común de lo que nosotros creemos. Yo creo que muchas veces el ejercicio lo utilizamos como un escape. En mi caso fue mi forma de poder salir de los problemas o de la tristeza, porque increíblemente después de haber hecho ejercicio, pues yo ya estaba feliz, bueno, cansada, pero feliz. Y por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy claro. Nosotros los que estamos ya de lleno trabajando y entrenando en el gimnasio, nos damos cuenta que salimos del trabajo cansados de todo un día de trabajo, de cargas familiares y de otras actividades de la vida cotidiana y decidimos ir a entrenar porque ese cansancio es un cansancio totalmente diferente, ¿verdad? Es un cansancio que hasta se disfruta, ¿verdad? Por la misma sensación que después nos da de poder relajarnos, de poder llegar y poder ser yo nuevamente. Esclarece mi mente, ¿verdad? No solamente, como decía, psicológicamente, que la autoestima pues me lo eleva, sino que ya me da esa sensación de bienestar por más tiempo. Puedo llegar a mi entorno con mucha más tranquilidad. Me puedo esforzar más por querer ser mejor también, ¿verdad? Gracias, coach. Coach, tú nos mencionabas salir a caminar y correr una 5K, por ejemplo, para empezar. ¿Qué hábitos de actividad física pueden comenzar las personas que se sienten estancadas o sin motivación? Porque a veces también, pues eso es uno de los problemas, ¿verdad? No sé ni siquiera por dónde comenzar. Cuando yo comencé a entrenar, incluso hace algunos años, bueno, cuando comencé a entrenar con más dedicación y con más compromiso, fue todo un proceso bien difícil porque incluso en el gimnasio en el que yo empecé, pues creo que no fue quizás muy amable. Yo me sentía un poco como juzgado, ¿verdad? ¿Por dónde podría comenzar alguien que quizás no ha construido suficiente masa muscular y que todavía no siente esa conexión y ese subidón de dopamina al momento de ejercitarse? ¿Por dónde podemos comenzar si no tengo condición física? Si no tengo condición física, bueno, para empezar tenemos que recordar que la condición física pues se va creando, se va construyendo. Entonces, una forma práctica de empezar es preguntar cuando nos vamos a inscribir, en este caso en el gimnasio, si tienen quizás clases grupales. Y entonces, si llegan a tener clases grupales, buscar una que esté afín a lo que yo busco, ¿verdad? Que, por ejemplo, puede haber una de funcional, puede haber una de cycling. En mi caso, yo recuerdo que cuando inicié a mí me gustaba mucho correr, pero pues no había un equipo de running donde yo me había inscrito, pero sí habían clases de cycling. Entonces eso me gustaba porque me sentía parte de, y eso puede ser una buena forma de sentirse uno arropado cuando uno llega al gimnasio, porque entonces en esas clases grupales uno conoce a otras personas y lo conocen a uno, aunque sea de vista, pero ya uno se siente parte de, porque nosotros por naturaleza somos seres sociales, ¿verdad? Entonces el venir y tener ese contacto con las demás personas nos va a ayudar a poder tener un poquito más de confianza y acercarnos y preguntar, ¿verdad? Tenemos que aprender a perder el miedo y preguntar. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? Eso puede ser una buena opción, buscar las clases grupales y pues así hacer un entorno social más llevadero. Pero si en caso no hay, pues ahora existen muchas plataformas, ¿verdad? Para poder buscar algunos ejercicios fáciles, prácticos,
cómo utilizar, por ejemplo, una caminadora, una elíptica. Yo recuerdo que la forma en la que yo empecé era después de la clase de cycling, me metía a una elíptica, utilizaba una máquina elíptica y observaba a todos. Generalmente buscaba al que estaba así más grandote, ¿verdad? Para copiarle la rutina. No se la podía copiar al 100, pero intentaba. Y siempre, siempre, siempre en todos los gimnasios, siempre vamos a encontrar a un buen samaritano, a una persona que nos va a decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y eso es lo bonito del deporte, que todos somos amigos de todos, aunque no nos conozcamos. Y siempre va a haber alguna persona que nos va a llegar a saludar y te va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué quieres hacer hoy? Bienvenido. Y hagamos esto, acompáñame. En lo personal, pues yo ahora eso es lo que hago, ¿verdad? Veo a alguien y a primera vista uno puede percibir que la persona es nueva en el gimnasio. Entonces yo trato de ser cálida, de ser amable, ¿verdad? Porque yo recuerdo que también me sentía intimidada, me sentía con miedo, me sentía insegura, me sentía el bichito raro en el gimnasio. No sabía ni tan bien ni para dónde, y como les digo, o sea, yo eso lo que era lo que hacía, me quedaba en la elíptica y trataba de copiar algunos ejercicios. Entonces, cuando ya miraban que yo estaba repitiendo el ejercicio y lo hacía al revés, entonces, pues ya se iban acercando y me saludaban y me corregían, ¿verdad? Cuidado, no se vaya a lastimar. Esa no era para usarse así. Y utilizándola con los pies, era con las manos, ¿verdad? Creo que esa es una buena forma, una buena estrategia, ¿verdad? Y pues, como les repito, perder el miedo, ¿verdad? Si está malo, pues más de alguien me la tiene que resolver, ¿verdad? Ahora si no, pues me pueden buscar. Gracias, coach. Solo para que tengan un poquito también de noción, la coach tiene unos brazos enormes, son como 3 veces los míos y aparte del tamaño se ven fuertesísimos y súper bien trabajados. Así que la siguiente pregunta es, coach, ¿por qué le dirías tú a las personas que nos escuchan que es importante también trabajar en nuestra masa muscular como tal? ¿Por qué es importante construir masa muscular? Para empezar, nosotros vamos al gimnasio, en mi caso, para bajar de peso. Y algunos para subir de peso, pero en su mayoría es para bajar de peso, ¿verdad? Entonces, a más masa muscular, más oxidación de grasa. Entonces, mi músculo va a verse mucho mejor porque ya voy a tener mi nivel de grasa más bajito, ¿verdad? Y recordemos que el ejercicio no únicamente nos va a ayudar a crecer ese músculo externo, sino el músculo interno, como es el corazón, se va a volver más fuerte, las paredes de nuestros pulmones, ¿verdad? De otros órganos internos, como es el hígado, los riñones, también se vuelven mucho más fuertes, ¿verdad? Porque les estamos enseñando a que tienen que trabajar de una forma más óptima, ¿verdad? Entonces, ellos van a crear mejores resultados. Entonces, el crear masa muscular no solamente nos va a ayudar con la oxidación de grasa, sino nos va a dar un poco más de salud, no un poco, muchísimo más salud, ¿verdad? Y pues físicamente nos vamos a ver más bonitos y ya vamos a poder lucir el famoso traje de verano. Aunque no sea verano, Que no sea verano, sí, porque el músculo se construye en invierno y se luce en verano. Eso está muy bien, eso no me lo sabía, no. Creo que he sido muy modesto. No, pero todo lo trabajado en el gimnasio desde el primer día hay que lucirlo, porque eso nos va a alimentar el alma, el corazón, la mente. Entonces, y ese reflejo que vamos a ver en el espejo, pues nadie mejor lo va a mirar que nosotros mismos. Y eso es muy importante. Tenemos que aprender a valorar ese esfuerzo, porque todos nos esforzamos y todo esfuerzo es valioso. Gracias, coach. De hecho, ahora que lo mencionas, recuerdo que una de las preguntas que estaba en el formulario de la clínica de la nutricionista con la que pues yo acudía frecuentemente era ¿cómo me siento cuando me veo frente al espejo sin ropa, puntualmente? Incluso hacía esa pregunta, ¿cómo me siento frente al espejo sin ropa?
O sea, creo que es importante ver uno todo su cuerpo y disfrutarse esos resultados. Como tú decías, sube la estima, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Y es lo que yo le digo muchas veces a mis clientes, porque dicen, es que, coach, yo no veo resultados, ¿usted cree que sí? Entonces ya recurro a las fotos y hacemos la comparación y le digo, por ejemplo, aquí ya hay una forma totalmente diferente. Aquí ya tenemos un pliegue de grasa menor al que estábamos al inicio. Entonces, esos pequeños cambios no cualquiera los va a lograr. No cualquiera está en toda la disposición de trabajarlo y de observarlo. Yo sí soy muy observadora y me gusta, porque les digo, ustedes son más lindos de lo que creen que son. Ustedes son más fuertes de lo que creen que son. Entonces vamos a trabajar en eso. Y sí, sí, esa pregunta es bien válida y es muy importante, ¿verdad? Creo que eso es parte de lo que uno trabaja como coach. Ese coaching deportivo es muy importante. Ayudarle a las personas a ver lo valiosos que son, ¿verdad? No solo físicamente, sino también en el alma, también en el corazón. Todo eso también es muy importante. Gracias, coach. Y algo también que me cambió ahorita mucho en cuanto a cómo me veo físicamente por fuera. Creo que ahora voy a estar más consciente que así como veo más fuerza en mi cuerpo, así como mi cuerpo se ve más moldeado, ahora pues que ya tengo algunos años de estar trabajando en él, internamente mi cuerpo también es diferente. Mis órganos trabajan de manera más eficiente, como decías. Todo mi sistema está funcionando de mejor forma y quizás mis órganos incluso se ven hasta más bonitos, supongo. Mi hígado se ve más sano, mi estómago se ve más saludable, mi corazón late con mejor ritmo. Sí, definitivamente, definitivamente. Y todo se llega a reflejar, como les decía, ¿verdad? La piel, el cabello, las uñas. Y de hecho, las personas que practican deporte o actividad física se ven más jóvenes que las personas que no, ¿verdad? A mí me dicen que parezco de 15 años. No os cuento. Es broma, pero sí es muy cierto eso, ¿verdad? Que el rostro se nos ve totalmente diferente a una persona que es totalmente sedentaria, ¿verdad? Eso también. Excelente, muchísimas gracias, coach. Una pregunta para aquellos que siempre ponen excusas, excusas y excusas. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio? Si es algo tan común o, por ejemplo, a mí me dicen dichosa que le sobra el tiempo para poder ir al gimnasio. Y pues solamente es cuestión de decisión y de organización. Cuando yo ya he decidido, es de actuar. Yo ya decidí que voy a hacer ejercicio y lo voy a hacer el día de hoy. No lo voy a posponer ni voy a dejar de hacerlo. Lo voy a intentar hoy, día uno. Entonces es cuestión de organizarme. No hay imposibles y todo se puede si nos aprendemos a organizar, a llevar una rutina. En mi caso, me levanto a las 4 de la mañana, preparo mi lonchera, la lonchera de mi hijo, y ya a las 4:35 decido subirme a mi bicicleta. Gracias a Dios, pues cuento con ese recurso, pero cuando no lo tenía, a la misma hora me salía a correr, ¿verdad? Porque cuando les decía, uno decide hacerlo, pues formas existen, así como hay formas para desistir y mil excusas para no hacerlo, así también existe la forma de poder realizar las cosas. Entonces, tiempo hay. Entonces yo a esa hora me levanto para poder hacer el famoso cardio matutino, ¿verdad? Mi actividad cardiovascular. Ya después de eso, pues ya retomo. Termino y yo ya sé que tengo 10 minutos para poder preparar mi desayuno. Y después de esos 10 minutos tengo otros 10 para poder comer y empezar a prepararme para poder salir a trabajar. Tengo alrededor de 2 horas máximo para poder realizar esas dos actividades y ya pues me salgo a trabajar. Salgo de mi primer trabajo, termino y ya llevo, de hecho, en mi lonchera, llevo ya mi comida preentreno y ya me quedo entrenando y termino mi entreno, voy por mi hijo a recogerlo al colegio, termino de eso y pues ya nos integramos a las actividades del hogar. Yo también estudio, entonces también tengo que integrar todo eso. Pero les cuento todo esto
porque si yo puedo, ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer mucho mejor. Es solo cuestión de organizarse. Y tiempo hay para todo. Hay tiempo hasta para leer, hay tiempo para ver películas. Es solo cuestión de organizarse, ¿verdad? Ya lo dijo Arnold también, ¿verdad? Que se mantenía despierto 18 horas y son 24 horas del día. Entonces tenemos 7 horas u 8 horas para poder dormir. ¿Y qué vamos a hacer el resto? Todo tiene que ser organizado para poder utilizarlo positivamente de la mejor manera, ¿verdad? Un tiempo bien aprovechado va a ser productivo y se va a ver reflejado en todo lo que vayamos haciendo, ¿verdad? Porque vamos a ser unos triunfadores en todo lo que nos propongamos y pues se puede hacer. Y bien dice el refrán, al que madruga, Dios lo ayuda. Arnold Schwarzenegger. Sí, mi tío. Lo dices con mucha confianza porque es tu colega culturista, tu compadre Arnold. Compa. Qué bueno, me gusta. Sí. Coach, ¿cómo influye desarrollar esta disciplina física en otras áreas de la vida? ¿Qué gano yo aparte de formar resistencia y resiliencia en cuanto al entreno, tener más aguante, como decimos también muy coloquialmente? ¿Cómo eso desarrolla también resistencia en otras áreas? Para empezar, me ayuda a ser disciplinada. La disciplina es algo que se va formando y se va forjando a través de la consistencia, el ser persistente. Entonces, ¿cómo lo voy aplicando en mi vida cotidiana? Por ejemplo, yo sé que tengo que ir a estudiar y muchas veces no tengo ganas de ir a estudiar, pero yo lo tengo que hacer, lo tengo que cumplir porque yo sé que los frutos más adelante van a ser buenos y me van a llevar a algo mucho mejor de lo que tengo ahora. No solamente económicamente, sino en conocimiento, ¿verdad? Voy a expandirme, voy a tener una expansión con más excelencia, ¿verdad? En todo pienso yo que la disciplina tiene que prevalecer o prevalece, ¿verdad? Porque, como bien decía, el marcar una rutina, el saber que tengo que hacer las cosas por mí y para mí, ¿verdad? Porque no hay nada más bonito saber que eso es por y para mí, para nadie más, ¿verdad? Ya las personas o el entorno que se vaya agregando, pues ya va a poder disfrutar de ese nuevo yo. Entonces, sí, la disciplina, el ejercicio también me va a dejar o lo puedo aplicar en la vida cotidiana. En mi caso, por ejemplo, con mis alumnos. Ellos ven que yo hago ejercicio, que yo como lo más saludable posible. Y mis alumnos, tengo varios niños y varios papás que me lo hacen ver y me dicen, es que mi niña ya no quiere comer mucho pan. Mi niña, de hecho, maestra, me dicen, ella no toma Coca-Cola, ella no come dulces, ella no come risitos. A mí a veces me preocupa porque le mando una galleta y un jugo y lo regresa, porque ellos quieren ser como la señora Luisa, ellos quieren ser fuertes. Entonces tratamos de poder llevar eso con ellos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces la economía no se los permite, pero les digo yo, bien podemos colocar frutas de todos los colores una vez al día, vegetales de todos los colores una vez al día también. Entonces, claro que el deporte nos lleva a todo esto, ¿verdad? Porque si yo como más saludable, voy a correr más, voy a descansar mejor. Si yo tomo más agua, mis ojitos van a estar más claritos, les digo, ¿verdad? Entonces es como una plantita, entre más la cuidemos, mejores van a ser sus frutos, sus flores, incluso van a ser más bonitos sus hojas. Entonces, todo esto pues se va aplicando a la vida diaria, ¿verdad? El saber que tengo que leer, porque leer no solamente va a alimentar la mente, sino también el alma, como lo decía, ¿verdad? Así que el cuerpo lo tenemos que alimentar de diferentes formas. Entonces, claro que sí se puede llevar toda la disciplina y todo lo que uno aprende a través del deporte a la vida cotidiana, ¿verdad? Yo sé que tengo que alimentarme bien, como les decía, pero no solamente de nutrientes para el cuerpo esenciales, sino para la mente. Todo esto me viene trayendo el deporte. Todo esto me lo trae la actividad física,
porque nosotros somos unos seres completos y la máquina perfecta, como les decía, que Dios ha dejado acá. Entonces, la actividad física me lleva de una a otra y a otra y a otra, porque esa sensación de bienestar que me brinda el ejercicio también me la brinda el leer, el saber más, el poder entablar una conversación con cualquier persona y poder hablar de cualquier tema o por lo menos entender de lo que me está hablando, ¿verdad? Entonces, claro que sí, o sea, todo esto se lleva de una a otra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer crecer, por ejemplo, mi espalda, ¿verdad? Entonces yo tengo que venir y tengo que leer. Y yo sé que tal vez no me gusta leer, pero el tipo de lectura que voy a tener para mejor, yo sé que me va a llevar a mejorar, ¿verdad? Físicamente. Entonces ya estoy aplicando lo de tener una disciplina deportiva, ya estoy alimentando mi mente y por lo tanto estoy adquiriendo más conocimiento. Entonces, claro que sí, todo nos lleva de una a otra y se aplica en todo, en todo, en todo, en todo, ¿verdad? Coach, quisiera que nos contaras un poquito lo que nos estabas compartiendo hace un momento, pues antes de la entrevista como tal, sobre la última competencia en la que estuviste participando como culturista y cómo fue todo ese proceso de preparación, dónde se llevó a cabo también la competencia y pues cómo fue la experiencia en general. Bueno, para empezar, fue uno de los procesos más duros, ¿verdad? De lo que llevo en estas etapas competitivas. Fue de las más duras y más difíciles porque gracias a Dios cuento con una asesora que es sumamente disciplinada, es una persona que está muy al pendiente de mí y también con el resto de atletas, ¿verdad? Entonces fue sumamente difícil porque yo sabía que tenía que cumplir. Yo decía, bueno, pues ya he competido antes, ¿verdad? Pero ella me decía, no es solo de competir, sino que es ser realmente competitivos. Y ella me decía, yo sé que tú eres capaz y has llegado a un muy buen nivel, pero esta vez vamos a llegar a un nivel mucho mejor. Entonces el nivel de exigencia, pues ahí aprendí que ser disciplinada, pues no era suficiente, ¿verdad? Yo tenía que tener en la mente presente todo el tiempo que yo podía ser capaz de lograr mucho más, que ya había logrado algo, pero podía ser capaz de lograr mucho más. Entonces la restricción de las comidas fue progresivo y pues ya las últimas semanas fue realmente duro porque nunca había pasado por un proceso como tal, porque la condición en la que queríamos llegar tenía que ser mejor, ¿verdad? Ella quería demostrarme a mí, en lo personal, que yo era capaz de hacer algo más allá, que podía dar más, ¿verdad? Y sí que la milla extra, ¿verdad? Entonces fue un proceso ya precompetitivo de 16 semanas aproximadamente, ¿verdad? Como les digo, la comida fue progresiva, ¿verdad? La disminución de carbohidratos, porque con eso jugamos. Entonces, pues fue progresivo. Las cargas de entrenamiento, pues también fueron progresivas conforme la exigencia y conforme el cuerpo fuera dando la condición deseada. Nunca había llegado yo a ese nivel, ¿verdad? En cuanto al peso, por ejemplo, fue algo que a mí me sorprendió, ¿verdad? Porque nunca había llegado a una competencia llegando y pesando aproximadamente 118 libras, 119, nunca había llegado a una tarima con ese peso. Pero la condición fue totalmente diferente a la que habíamos presentado meses anteriores. O sea, es un peso bajo en relación a otros pesos anteriores o cómo? Sí, fue relativamente bajo al peso, por ejemplo, que dimos en la competencia anterior, que fue en marzo. También siempre de la NTC, aquí celebrado aquí en Guatemala. Entonces sí llegué como con una libra menos, una libra y media menos, pero la condición fue sumamente diferente. Fue una transformación total, porque la cintura, o sea, la parte media se veía en una mejor condición, hablemoslo con un vocabulario más comprensible. La cintura era más pequeña, el abdomen se vio mucho más marcado, todo el trabajo que habíamos hecho en la espalda, pues fue realmente sorprendente, ¿verdad? Los hombros,
eh, había la vascularización que nosotros presentábamos, era mucho más visible, solo con respirar y pues ya se me marcaban las venas. Incluso tenía venas que yo nunca me había visto en competencias anteriores, ¿verdad? En el bíceps, incluso en la espalda. El famoso arbolito de Navidad estaba más que marcado, era súper visible, ¿verdad? En la espalda baja era súper visible, los trapecios y el rostro no se veía demacrado. Yo no me sentía demacrada, yo me sentía fulminante. Entonces, sí, fue un proceso realmente que me gustó mucho, que me motivó. Yo decía, no, pues de aquí soy y aquí voy a seguir, ¿verdad? Ya después de llevar este proceso, pues esta competencia se llevó a cabo en Colombia, Bogotá. Se celebró del 18 al 20 de noviembre del 2024. Fue un proceso realmente gratificante y me llenó de mucho conocimiento, porque yo aquí creía que iba bien. Cuando yo ya llegué a Bogotá y el primer día que me recibe mi coach, porque ella es de Colombia, entonces ella me recibió junto a otras atletas que son parte del team que ella maneja. Yo me quedé sorprendida. Yo me sentía chiquita. Yo aquí me sentía grande, me sentía un monstruo. Pero cuando yo llegué y las vi a ellas, yo me sentía la más chiquita del mundo. No solo en estatura, sino que muscularmente hablando yo me sentía pequeña, porque el trabajo que ellos llevan de más años, entonces demostraba y denotaba que ellos tenían una madurez muscular mayor a la mía. En cuanto a experiencia también, ¿verdad? Ellas en tarima se veían más seguras. Entonces yo sí estaba temblando, tenía mucho miedo. De hecho, antes de entrar a la etapa de maquillaje, o sea, el día de preparación, antes de subir a tarima, nosotras tenemos que pasar por la etapa de maquillaje, peinado, también el vestuario, ¿verdad? Son aspectos de imagen que también tienen una ponderación, ¿verdad? Al momento de ser evaluados. Entonces, antes de eso yo llegué llorando y mi coach me dijo, ¿qué pasó? Son los nervios, ¿verdad? Me dice, pero sí lo vas a poder hacer. Ya llegaste hasta aquí y no cualquiera puede llegar hasta aquí. Entonces, pues pasamos ya esa etapa y a presentarnos pues al backstage. Y cuando llego fue impresionante ver a todos esos atletas que uno ve en redes sociales. Yo decía, ¿cuándo voy a conocerlos ellos algún día? Y se llegó ese día. Ahí conocí de verdad unos cuerpos impresionantes, tanto en hombres como mujeres. Pero lo que me terminó de impresionar es que así como son ellos de grandes, voluminosos corporalmente, son unas personas realmente amigables. Todos le tienden la mano a todos. Ahí no hay distinción ni de género, ni de país, ni de color, ni de estatura. Ahí todos somos una hermandad. Yo llegué literalmente solita porque yo no fui sola. Solamente mi coach me estaba esperando allá con el resto del team, como les decía, pero yo iba sola, ¿verdad? Me fui totalmente sola. Era mi maleta y yo contra el mundo. Entonces sí, me sentí bien arropada. Todos me tendieron la mano. Hubo mexicanas que me decían, a ver, te ayudamos con el labial porque ya estamos aquí mucho tiempo, entonces se nos ha corrido, te vamos a ayudar con el cabello y prepárate y toda la situación. Ya ya para presentarme detrás de escenario, estaba el coach y me estaba ayudando, y que es la pareja de mi preparadora, y ella estaba enfrente para poder hacer la grabación, ¿verdad? Y como para no ponerme más nerviosa, porque yo a ella siempre la he admirado, entonces yo estaba más nerviosa todavía por querer hacer un papel bien, desenvolverme lo mejor posible, porque para eso había trabajado, ¿verdad? Para eso había trabajado y ya me había visualizado, pero no es lo mismo presentarme ante un escenario de personas totalmente desconocidas, ¿verdad? Entonces ya cuando piso tarima, olvido todo, dejo mi mente en blanco y en mi mente decía, de aquí soy y este es mi momento y no existe nadie más ni mejor que yo.
y era solo yo y nadie más que yo. Puede sonar egocentrista, pero es mi forma de motivarme. No existe nadie mejor que yo. Yo sé que hay mejores y más grandes y con más experiencia, pero en ese momento soy solamente yo y soy yo lo más importante. Y los ojos de los jueces están hacia mí. Entonces, ¿por qué no voy a sentir menos? Y a disfrutar el momento. Yo dije, me costó mucho trabajo llegar hasta acá, porque este no es un deporte ni fácil ni barato. Entonces yo dije, todo ese esfuerzo tiene que valer la pena. Y yo me tengo que sentir orgullosa y hacer sentir ese orgullo a mi familia, a mi hijo, a mi mamá, a mi coach, ¿verdad? Porque son personas que confían en mí. Entonces, así como ellos confían en mí, yo tengo que confiar en mí. Y es algo que le transmito también a mis asesorados y a mis alumnos, ¿verdad? Niños. Yo les digo, yo confío en ustedes y solo queda que ustedes confíen en ustedes mismos. Y pues ya nos presentamos y en esta etapa del culturismo nosotros, o en tarima, la forma en la que los jueces van designando los lugares, a todos nos forman en una sola fila, ¿verdad? Para hacer las famosas comparativas, o sea, comparan todos los cuerpos, ¿verdad? En las poses reglamentarias. Y una forma en la que nosotros sabemos que los jueces pues ya tienen deliberado un cierto lugar para nosotros antes de ser anunciado a todo el público, es que nos dejan en el centro de todos los participantes a los que quedan en primer lugar o al mejor cuerpo, ¿verdad? En este caso. Y pues cuando yo pasé a esas famosas comparativas, en ningún momento me cambian de lugar, me dejaron en el centro. Entonces yo sabía en mi mente que ese lugar era mío, pero no me sentía ganadora, porque dije yo, hasta que me digan que usted ganó, yo me voy a creer, ¿verdad? Pero dentro de mí ya estaba celebrando al mismo tiempo. Entonces, pues salimos de tarima, hicimos nuestra presentación y a la hora de bajar me dicen, usted no se puede ir. O si se va, recuerde que tiene que regresar en 2 horas para la final. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que usted pasa a la final. Y me dice el coach, vas a pasar a la final porque vas a pelear el absoluto. Vamos por esa pro card. Entonces yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, pero lo hemos logrado. O sea, llegamos más allá de lo que habíamos pensado. Porque yo soy de mente ganadora. O sea, yo siempre me mentalizo que voy a ganar y que voy a ganar y me preparo para ganar. Yo creo que todos nos preparamos para ganar, pero siempre con los pies sobre la tierra. Saber que no me puedo ir más allá porque hay otras personas que son mucho mejores que yo. Entonces yo dije, no, pues aquí yo me la voy a rifar, ¿verdad? Y voy a dar todo porque para esto trabajé. Y como les decía, tengo que hacer sentir ese orgullo que yo siento por mí a los demás que confían en mí, que creen en mí. Entonces, pues ya cuando me llaman y toda la cosa, pues los nervios, la emoción. Yo no sabía ni qué sentir, no sabía ni cómo celebrar. Me llaman y pasamos a la final y me dicen, bueno, primer lugar. Y se queda porque si vamos por esa pro card. Entonces cuando me dicen, vas por la pro card y a seguir calentando. Entonces yo de verdad, yo le decía, coach, de verdad voy a pasar. Sí. Y ahorita es cuando más fuerte tenés que apretar y ahorita es cuando más segura tenés que estar. Ya pasaste lo más difícil y estás muy bien. Siempre motivándome, porque sí llega ese momento de duda. En ese momento ya, porque dije yo, es primera vez y hasta dónde estoy, pues vamos, echémosle para adelante, pues. Y ya, pues en esa comparativa, la persona que me ganó, pues ella ya llevaba, creo que 14, 15 años de estar dentro de este deporte y luchando por esa pro card ya llevaba 4 años. O sea, ella llevaba alrededor de 20 años sobre mí, ¿verdad? Entonces, pero dije yo, llegué más allá de lo que yo había trazado para mí. Entonces yo me sentía más que orgullosa y no sabía. En las fotografías se puede ver mi cara de susto, de angustia, porque no sabía si celebrar o sentirme triste, no sabía si llorar o reír, ¿verdad? Solo recuerdo que mi coach gritaba y me decía, lo logramos, y yo solo levantaba las manos porque no sabía ni qué hacer. Yo llevaba mi bandera de Guatemala y de los nervios y la emoción fue lo que menos saqué. Me acordé hasta al día siguiente cuando estaba armando maletas para venirme, pero fue algo increíble realmente. Cuando ya bajé de tarima hasta el día siguiente, yo pude ver y visualizar hasta dónde había llegado.
y pues lo disfrutamos. Realmente fue un proceso, como les digo, duro, pero fue el mejor proceso de mi vida porque me hizo dar cuenta que yo puedo llegar más allá de lo que yo pienso, ¿verdad? Pude aprender a valorar mi esfuerzo, pude valorar y darme cuenta que tengo personas reales, personas a las que en verdad yo les intereso, ¿verdad? Como persona, como atleta, como amiga, como coach. Fue increíble. Yo hice un par de historias nada más y les dije, amigos, pasamos, mándenme buenas vibras. Mi Facebook, mi plataforma de Messenger se bloqueó de tantos mensajes que estaba recibiendo. Instagram no lo pude abrir durante 3 horas porque los mensajes no dejaban de ingresar. Mi WhatsApp estaba loco porque muchas personas estaban celebrando mi triunfo. O sea, yo no sabía, realmente no sabía que hasta dónde había llegado, ¿verdad? Entonces dije yo, no, este va a ser el primer paso para seguir en la lucha. Y pues así fue y pues estuvimos a un paso de la Proca y eso es lo que nos mantiene vivo el sueño porque realmente es difícil no solo como mujer, sino como madre soltera, como docente. Es difícil el poder mantenerse sobre esa línea, el poder mantenerse enfocado y detrás de esa meta, ¿verdad? Porque ahora, precisamente en este momento, yo puedo ver hacia atrás y decir, gracias al haber salido de lo que fue el alcoholismo, estoy hasta donde estoy, he aprendido más de lo que puedo expresar en este momento, ¿verdad? He aprendido muchísimo más, pero también no puedo decir que estoy arrepentida, no, porque sin esa etapa de mi vida, yo no fuera quien soy ahora, no tomara las decisiones que soy ahora, que he tomado ahora, perdón, y tampoco podría valorar quién soy yo ahora, ¿verdad? Entonces creo que todo esto solo lo logra el deporte, la actividad física. Creo que es una de las formas que nos ayuda a ver, porque yo veo a Luisa de hace 7 años atrás y no es ni la mitad ni la cuarta parte de lo que es Luisa ahora, ¿verdad? Y el reto siempre va a ser conmigo. Yo sé que hay personas y atletas mucho más grandes, con mucha más trayectoria, con muchas más oportunidades. Muscularmente están mucho mejor que yo, pero el reto siempre va a ser contra mí, la competencia va a ser contra mí, porque muchas veces uno quiere tirar la toalla. Yo creo que a todos nos pasa. Muchas veces el miedo, la ansiedad, los problemas alrededor nos motivan o nos guían a querer dejar todo atrás, pero no, el deporte me ha enseñado de que rendirse no es una opción para mí, ¿verdad? ¿Me va a costar? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero si fuera fácil, cualquiera estuviera y lo haría por mí, pero no, aquí estamos y pues vamos a seguir hasta donde Dios nos lo permita, ¿verdad? Porque esto ya es parte de mí, ya no es solo mi pasión, sino que es mi estilo de vida, ¿verdad? Porque es lo que me llena, es lo que me hace ser mejor. Y pues es lo que trato de proyectar, es lo que trato de transmitirles a mis seguidores, a mis asesorados, a mis alumnos, a mi familia, a mi hijo, ¿verdad? A toda la persona con la que yo puedo llegar a tener comunicación, ¿verdad? Entonces, pues aquí vamos, y así fue la experiencia. Wow, coach, qué orgullo, no solo como con nacionales, como vecinos, como amigos, sino también como bebedores reformados. Sí. Es que me llena de orgullo, o sea, escuchar todo lo que nos estás compartiendo ahorita, porque precisamente creo que así nos hemos sentido todos en algún momento, y más que nada si tenemos una etapa en la que tenemos que luchar con una dependencia, con el alcoholismo específicamente, y que ya perdimos toda esperanza, y que pensamos, como tú decías, la Luisa de hace 7 años no era ni la cuarta parte de lo que tú eras, y tampoco podía visualizar siquiera todo lo que tú lograste,
Y te diré que me ha pasado lo mismo. No se comparan mis logros con los tuyos, pero dentro de dentro de mi propia vida, mis propios logros para mí han sido valiosísimos y siempre le gano a ese Armando de hace 5 años, de hace 7 años y está haciendo cosas tan sencillas como ir al gimnasio de manera comprometida. Le estoy ganando a esa persona de hace 5 años y día con día le gano siempre a esa persona que era hace 5 años que no tenía esperanza, que no tenía una visión de sí mismo como un ganador. Le gano todos los días y como decías, no se trata quizás de compararnos con otras personas, sino de competir conmigo mismo, ¿verdad? Gracias, coach, de verdad que es súper inspirador escucharte compartir todo esto. Es increíble, de nuevo, como con nacionales, como ex bebedores. Es un gran orgullo escucharte decir todo esto, coach, y pues esperemos que también podamos conocer más todas las personas que vivimos en este mismo territorio contigo y fuera de nuestras fronteras, todos estos logros que se pueden hacer siempre que haya enfoque y decisión. Gracias de verdad, coach. Muchísimas gracias. No, hombre, a ti gracias porque yo me siento honrado, me encanta poder participar de esto y poder dar mi testimonio, ¿verdad? Porque son cosas que no se ven y que las personas no tienen ni idea, ¿verdad? Solamente ven lo que uno ha podido transmitir a través de las redes, pero realmente el que conozcan qué fue lo que nos llevó, no cualquiera lo toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, y sí, me siento más que honrada de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Y me gusta, quizás me he extendido mucho, pero me siento a gusto, me siento en confianza, me diste la confianza desde el inicio y pues aquí seguimos platicando. Coach, se habla mucho sobre algunas hormonas de la felicidad, como las endorfinas, la dopamina, la serotonina, cuando hacemos ejercicio. Desde tu experiencia como entrenadora y promotora del movimiento, ¿cómo describirías tú este cambio químico o pues neuroquímico más puntualmente que ocurre en el cuerpo y la mente después de movernos con intención? Bueno, como sabemos bien, pues estos químicos son liberados, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo al momento de realizar la actividad física. Algunos de ellos, como ya mencionabas, nos van a dar, como por ejemplo la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, nos vienen a ayudar a dar esa sensación de bienestar, de alegría, de una felicidad que tiene un punto cúspide y después desciende, sino que se va a mantener durante más tiempo porque como ya es algo natural, ¿verdad? No es algo externo, sino que ya es algo que produce nuestro cuerpo. Entonces, esto viene y tiende a poder llegar a todo nuestro sistema nervioso, a todo nuestro sistema muscular, esquelético, nos ayuda a movernos. Entonces, todos estos químicos vienen y llegan a actuar desde la mente hasta la punta de nuestros dedos, ¿verdad? Entonces nos ayudan liberando toda esa alegría, toda esa necesidad de nuestro cuerpo, no solo de movernos, sino de hacer sentir más allá de solo alegría, sino que el simple hecho de movernos libera energía, ¿verdad? Energía acumulada, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, la adicción al alcohol mantiene enfrascada, ¿verdad? Mientras que con el ejercicio se libera, ¿verdad? Entonces, todos estos químicos nos van a dar no solamente esa sensación, y ya lo he mencionado antes, como la melatonina, ¿verdad? Es liberada para darnos un descanso reparador. Y todo eso se consigue a través del ejercicio, ¿verdad? Y como es algo natural, es algo más que bien aceptado por nuestro cuerpo. Y es la ley del ejercicio. Entre a más y a más. O sea, entre más ejercicio haga hoy, más va a liberar mi cuerpo el día de hoy. Mañana hago un poquito más de ejercicio, me mantengo constante, pero estoy repitiendo esta actividad física. Entonces se van a liberar otra vez estos químicos y me van a hacer sentir todavía más feliz.
Y es, por ejemplo, es eso que decía, que por ejemplo, hoy caminé 3 cuadras o ayer caminé 3, hoy ya voy a caminar 4, ¿verdad? Entonces es ya la estimulación de todos estos químicos, ¿verdad? Que nos llevan a poder llegar a más. Y es el poder llegar a más, automáticamente a mí me hace sentir feliz, ¿verdad? Por ejemplo, hoy camino de mi casa hacia el mercado y me queda a 7 cuadras. Y me tuve que regresar en bus porque ya no aguantaba. Pero el siguiente sábado que voy a ir yo al mercado, yo ya me voy a proponer que voy a caminar esas 7 cuadras y voy a regresarme en las siguientes 7, ¿verdad? Entonces todo esto ya son los factores químicos, ¿verdad? Que están actuando porque ya me están dando esa felicidad, ¿verdad? Esa sensación de bienestar. Y recordemos que todo eso se consigue a través de la nutrición, ¿verdad? De la hidratación, de un buen descanso. Un cuerpo o una persona que come bien, que toma bastante agua o el agua suficiente para mantenerse hidratado y que duerme bien, va a ser una persona funcional, que va a estar activa, va a estar positiva, que va a tomar una mejor decisión, ¿verdad? Que va a comunicarse de una mejor forma, va a analizar y percibir todo lo que está a su alrededor de una mejor forma y se va a poder desenvolver como un ciudadano o como un adulto productivo, ¿verdad? O como un adolescente productivo. Gracias, coach. De hecho, pues sí, me encanta cómo lo explicas tú, ¿verdad? Que no es un subidón artificial de alegría, como por ejemplo, yo qué sé, no solo el alcohol, cualquier otra sustancia sintética, ¿verdad? Que viene y libera de manera artificial, por así decirlo, ciertos neuroquímicos en mi cerebro y me voy a sentir muy bien por un momento, pero luego viene el bajón de energía, ¿verdad? Y el bajón de estos mismos neuroquímicos y químicos en el cuerpo, ¿verdad? Incluso yo estaba escuchando una analogía muy explicativa sobre un elevador y decía, cuando consumo, yo qué sé, metanfetamina, por ejemplo, o algún tipo de estimulante, es como un elevador. Vengo y voy hasta el penthouse o voy hasta el piso más alto, se abren las puertas del elevador y hay una fiesta increíble, todo el mundo se la está pasando bien, yo me la estoy pasando muy bien, pero el problema con estas sustancias es que luego el elevador baja y no solo me regresa al primer nivel, puede que me regrese al sótano. Entonces, ese momento en el que tengo que lidiar con ese bajón emocional, quizás es incluso lo que desarrolla la dependencia de algunas sustancias, ¿verdad? Sin embargo, como tú decías, el ejercicio es todo lo contrario, ¿verdad? Es una sensación de bienestar sostenida porque la estás generando tú mismo dentro de tu cuerpo. Gracias, coach. ¿Qué le dirías a alguien que ha vivido mucho tiempo en el sedentarismo o en un ciclo de adicción y que cree que moverse no va a cambiar nada? ¿Cuál es el proceso que debemos pasar para que el ejercicio y el movimiento empiecen a transformar también la mente y la vida emocional? ¿Qué, qué puedo esperar de este proceso, coach? ¿Cómo es este proceso de ser sedentario y estar triste o estar en dependencia a ser libre? ¿Cómo son estos pasos? ¿Es fácil? ¿Es complejo? No es nada fácil, es muy difícil porque es algo nuevo y muchas veces lo nuevo tiende a provocarnos miedo y el miedo se refleja en inseguridad. Entonces, cuando una persona es muy sedentaria, que muchas veces no quieren ir pero ni a la tienda, ni a traer tortillas, ¿verdad? Todo es en moto, todo es en carro. Entonces, es bien difícil para empezar el tomar la decisión de decir yo quiero hacer un cambio, ¿verdad? Eh, pero como yo le he dicho a muchas personas, eh, las personas que hacemos ejercicio no es que estemos felices todo el tiempo, pero estamos con energía y una persona sedentaria no se mantiene con energía, ¿verdad? Incluso la mayoría de personas sedentarias son las personas que no reciben los rayos del sol y la piel se ve demacrada, como les decía, las ojeras que os muestran, ¿verdad? Hasta la mirada es una mirada triste, ¿verdad? Mientras que una persona que hace ejercicio no la tiene de esa manera, ¿verdad? La piel se ve diferente, aparte de que nos quemamos un poquito bajo el sol.
pero se ve totalmente diferente, nuestro estado de ánimo cambia. Entonces es solamente de tomar la decisión de decir, sí, estoy dispuesto. Y aunque no caminemos o aunque no venga y me voy a tirar a la media maratón de Boston, por ejemplo, pero hoy, como les decía al inicio, hoy voy a proponerme caminar 3 cuadras. Y con esas 3 cuadras me voy a dar cuenta que me voy a sentir mucho mejor, ¿verdad? El alejarse de las adicciones es difícil, pero con el ejercicio es mucho más fácil porque mi mente empieza a estar en otro mundo, en otro estado, ¿verdad? Ya lo vemos como una terapia. No solamente el caminar, el correr, el practicar ciclismo, el nadar. ¿A quién no le gusta estar en el agua? Mucho más en esta época de calor, ¿verdad? No lo tomemos como un deporte de decir yo tengo que nadar el día de hoy 2 kilómetros. No, hagámoslo por diversión, por hobby. Poco a poco se va a ir volviendo una rutina. Dice que para que esto se vuelva un hábito, tiene que practicarse durante 21 días. Y no solamente el ejercicio, sino cualquier otro hábito como el leer, el poder comer más saludable, el evitar el consumo de azúcar o bebidas carbonatadas, ¿verdad? Todo esto después de 21 días ya se vuelve un hábito. Y después de que se vuelve un hábito ya se va a volver nuestro estilo de vida. Y poco a poco, como les decía también, los pequeños cambios son los que tenemos que aprender a valorar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando ya nuestros leggings ya nos quedan un poquito mejor de la cintura, nuestros brazos ya se ven un poquito más torneados, todo eso nos va a dar esa sensación de bienestar. Entonces, ¿por qué no ir y tratar de luchar por eso? Va a ser difícil, sí, pero ¿y qué cosa fácil se queda por tanto tiempo? Nada que es fácil se queda y dura. En cambio, lo difícil sí, lo difícil se disfruta más, ¿verdad? Como cuando llega nuestro cheque a final del mes, lo disfrutamos y nos sentimos más que satisfechos porque tuvimos que trabajar durante un mes para poder llegar y disfrutarlo, ¿verdad? Entonces igual es esto, ¿verdad? Es lo mejor del mundo, venir y hacer actividad física, el movernos, ¿verdad? El movernos es lo máximo, porque tenemos que hacerlo cuando podemos, porque cuando llegue el día en el que ya no podemos movernos igual, ya no van a ser las cosas iguales. Y el ejercicio o el deporte no solamente es para alto rendimiento o a nivel competitivo. Yo pienso que quiero llegar a mis 60 o 70 años siendo una persona funcional, que yo me pueda valer por mí misma, que yo pueda venir y vestirme yo sola, que no necesite alguien que me esté ayudando. Yo quiero llegar a esa edad y si mi hijo llega a tener hijos, poder venir y agacharme y poder abrazar a mis nietos como tal, ¿verdad? O venir y poder dar un abrazo a mis alumnos y yo ya viejita. Eso es lo que yo pretendo y es lo que pretende el ejercicio y la actividad física, ¿verdad? No solo verlo a nivel competitivo, sino ser seres funcionales, que yo no tenga que depender de un andador para poderme mover de mi cocina hacia el sanitario o salir de la ducha con apoyo de alguien. No, el ejercicio nos va a ayudar porque mis huesos van a estar más fuertes, mis músculos más fuertes, mi mente va a estar más clara, voy a ser un poquito más sabia quizás, ¿verdad? Todo eso. Entonces, qué mejor que decirle a todas las personas sedentarias, vamos por ser funcionales cuando tengamos 70 años, ¿verdad? Que nuestros nietos digan, es que aquí viene mi abuela y vamos juntos, ¿verdad? Y vamos de la mano. Y no que me tenga que llevar en la silla de ruedas, ¿verdad? Menos que sea por otra situación. Gracias, coach. Muy amable. Quisiera que hablemos ahora de tu proyecto social Tenis con Amor. ¿Cómo nace y qué impacto has visto que tiene en los niños beneficiados? Bueno, para empezar, esta idea nace porque ya llevo 20 años de labor docente y siempre hay un factor que prevalece en todos los establecimientos, me atrevo a decir, como lo es la ausencia de un zapato adecuado para poder desarrollar, en este caso, mi clase, que es la clase de educación física. He trabajado en varios establecimientos y de una u otra forma a los tenis, o sea, el zapato deportivo es al que menos atención le ponemos. Y yo siempre he guardado en mi mente unas palabras de mi mamá
que decía, es que tus pies son los que te cargan durante todo el día y toda tu vida, entonces los tienes que cuidar. Yo recuerdo que una vez tuve un problema de espolón y me decía el doctor, es que tus tenis son tu machete. Entonces de ahí nace la idea de observar más a mis alumnos y tomo la decisión de empezar a buscar por mi cuenta, muchas veces tenis propios para darle a mis alumnos en otras escuelas. Cuando ya en el 2015 me asignan como única escuela la José Ignacio, que es en donde yo laboro actualmente, me doy cuenta que esta aldea carece de muchas cosas, pero dentro de las carencias eh, más observables era la ausencia completamente de los tenis. Entonces decido empezar pues yo a tocar puertas de uno en uno y buscaba a los niños más necesitados porque todos necesitan, pero buscaba y hacía la selección de los niños que necesitaban más, que estaban más escasos de este recurso, ¿verdad? Y así fue poco a poco, pero ya el año pasado platicando con una amiga le digo, mira, me preocupa realmente ver que mis alumnos en su mayoría, de un 100%, el 90% no lleva tenis. Llevan kites, algunos ni llevan, las niñas están acostumbradas a ir con sandalias, o sea, los piecitos totalmente descubiertos para la clase de física. Y algo bien chistoso que nos pasaba, muy cómico. Saltaban y se les salía volando el zapato. O muchas veces estábamos haciendo lanzamientos y como también trabajamos lanzamientos con el pie y toda la cuestión, el zapato vola. El kite se les rompía, ¿verdad? Muchas veces podía observar yo cuando los niños se quitaban los zapatos, arriba el zapato se veía completo, se veía bien, en buen estado, pero cuando levantaban su piecito ya no tenían suela, solamente era el puro cascarón el que ellos llevaban, ¿verdad? Entonces decidí y le digo yo, bueno, ¿qué podemos hacer? Me gustaría poder ayudar a todos mis alumnos. Y me dice, mira, yo tengo muchos seguidores en TikTok, hace un tu video, graba a los niños y lo subimos. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. ¿Por qué no, verdad? Lo empecé a hacer, me llevó tiempo porque no tenía ni la experiencia, no sabía ni por dónde empezar. Solicité apoyo y pues lancé el video. Le dije a mi directora, señor, ¿usted me da permiso para poder hacerlo? Claro que sí, señor, con todo gusto y yo la apoyo. Empezamos a lanzar el video, cada quien por sus medios en las redes sociales. Y pues la meta era, teníamos 250 niños. Y yo dije, bueno, le quiero dar aunque sea la mitad, que esa sea mi meta, ¿verdad? Llegar a la mitad de niños. Pero mi idea no era solo venir y darle un par de tenis cualquiera a los niños, sino que realmente que fueran con su talla. Ese era el verdadero reto, no era el reto contarlo la cantidad, sino que realmente llegara a ese niño. Porque mi idea y mi objetivo era que el niño al obtener el zapato en sus manos lo pudiera utilizar y poder llegar más cómodo a disfrutar de la clase. Porque no es por nada, pero a los niños les gusta mucho la clase de educación física y más mi clase. A ellos les gusta y pelean y están atentos y siempre al pendiente de poder tomar la clase. Entonces, pues el video se hizo viral, llegó a muchas personas y gracias a Dios, pues sobrepasamos esa meta, ¿verdad? Se lo va a abarcar a todos los niños. Conseguimos pues ya un patrocinio de una empresa que pues nos abasteció de 18 pares de tenis, pero ya fueron nuevos, completamente de marca. Entonces yo dije, si logramos llegar ahí y logramos no solo abastecer a mi escuela, sino que también logré abastecer a 2 centros, no en su totalidad, pero sí en un 40% me atrevo a decir, e incluso a algunos padres de familia y madres de familia que llegaron a la escuela en su momento. Entonces yo dije, si logré llegar ahí, ¿por qué no venir y soñar en más? ¿Por qué no soñar en grande? Y este año, pues toqué puertas para poder llegar a más personas y las puertas se fueron abriendo solas. Yo dije, voy a esperar para lanzar ese video. No sabía ni cómo empezarlo, ni cómo hacerlo. Este año estaba bloqueada mentalmente, no sabía realmente cómo tocar puertas, cómo pedirle a las personas que me volvieran a ayudar.
y viene de la nada una entrevista, ¿verdad? De prensa libre y las personas empezaron a escribirme. Entonces dije, bueno, si con una entrevista las personas empezaron a interesar, ¿por qué no venir y hacerlo de nuevo? Volví a hacer el video, lo volví a lanzar y pues ahora ya contamos con el apoyo como centros de acopio, otras entidades ya más grandes. Ya tenemos a CONADER, ya tenemos a la Universidad del Valle Campus Sur. Entonces dije yo, "Pues, con este empujoncito, Dios, vamos a llegar y vamos a lograr la meta. Yo solo quiero que me ayudes, Diosito, decía, empújame un poquito". Y pues ahí andamos y así es como van haciendo la idea y es como la estamos echando a andar, ¿verdad? Tratar de llegar a estos niños de mi escuela o de la aldea, pero a esto pues ya el llamado está llegando a más personas porque ya se han acercado a decirme, señor, ¿y será que puede llegar a mi escuela? ¿Puede ir a evaluar para ver si de repente le sobra un par de tenis? Porque no solo en mi escuela está esa necesidad, esta necesidad está a nivel nacional. Y como son niños que lamentablemente los tenis no los utilizan solo para la clase, qué bonito fuera que los llevaran hasta en una bolsita y fuera solo para la clase y los volvieran a guardar, no. Estos niños los utilizan para la clase de física, para ir a estudiar, para ir a pasear, para ir a dominguear, como decimos nosotros, para ir a chilerear, como dicen allá, para ir a taconear, dicen las señoras. Entonces, los tenis no tienen mucho tiempo de vida. Estos tenis, a los 2 meses, 3 meses, es triste ver que mis niños ya no tienen tenis. Entonces, así es como van haciendo la idea y así es como la estamos echando a andar. Y creo que es su parte de los dones que todos tenemos como seres humanos. Y lo mío como que es la labor social. Yo no puedo dejar de ser empática y siempre quiero ayudar, siempre busco cómo ayudar y pues así es como vamos con esto. Gracias, coach. Pues esperamos poder ayudarte a seguir tocando puertas y no solamente dentro de la audiencia, dentro de nuestras fronteras, sino también a las personas que nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos. Quisiéramos saber entonces, coach, cómo podemos buscar tu asesoría en redes y también apoyar y aportar a la iniciativa de Tenis con Amor. Bueno, en redes sociales me encuentran en Facebook como Ivonne SJ, me encuentran en Instagram como Wichis Juárez, me encuentran también en TikTok como Wicha40, mi canal de YouTube también, ¿verdad? Como Luisa Sánchez 1, ahí aparezco. Ahí me pueden buscar como coach, también como amiga, si ustedes quieren hablar en algún momento, porque no estamos solos. Y pues también tenemos nuestra página en Facebook únicamente por el momento, que se llama como la iniciativa Tenis con Amor. Y pues siempre en mi plataforma personal ahí lanzo también la publicidad porque es en donde más me conocen. Entonces, para que sepan que no soy solo deporte. Sí, entonces, pues de esa forma me pueden encontrar y me pueden apoyar, ¿verdad? Como les digo, no solamente pueden darme apoyo brindando su aporte, sino que también difundiendo el mensaje. Ahí está el video y lo estamos lanzando. Si no pueden llegar a ninguno de los centros de acopio que tenemos, pues me pueden contactar y ya yo me muevo mi motilla, pero voy. Aunque sea en costales, pero me traigo los tenis y se los llevo a mis alumnos. De eso no hay ningún problema. Muchas gracias, coach. Vamos a estar dejando entonces en la descripción de este episodio los links para poder contactar a la coach. Como decía muy bien ella, no solamente para apoyar con tenis como tal, quizás también con algún tipo de donación, sino también para apoyar presencialmente con esta iniciativa, ¿verdad? Imagino que también hacen falta manos en algún momento, coach. Sí, definitivamente eso es lo que más me hace falta porque yo siempre hablo en plural. Y pues que tengo personas como mi mamá y mis mejores amigos, pero no nos damos abasto porque yo soy realmente quien maneja todo esto, pero si alguien se quiere sumar y está con toda la gana de poder echarle para adelante, pues bienvenido sea, bienvenida sea. Aquí no discriminamos, al contrario, queremos más ayuda, más apoyo, porque yo tengo mucha fe que este movimiento va a crecer. Tengo la fe y la confianza en Dios de que va a crecer. Pero si alguien más se une, juntos somos más. Gracias, coach.
Ya para ir cerrando esta excelente entrevista que nos diste, lloré, me reí, me recordé de capítulos anteriores también de mi vida, coach. Realmente ha sido toda una experiencia muy emotiva compartir contigo y muy motivacional, por supuesto. Yo creo que esa es como la palabra clave de esta entrevista, motivación hasta las nubes. ¿Hay algún punto importante que no abordamos durante esta entrevista o algún comentario o reflexión final que te gustaría compartirnos antes de concluir, coach? Pues yo creo que tocamos todos los puntos importantes, ¿verdad? Pero sí quisiera decirles a todos y a todas que todos somos valiosos, que todos somos valientes y que la palabra rendirse no debe existir en nuestro vocabulario, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón. Entonces, solamente eso, ¿verdad? Y pues que echemos para adelante y que todo lo que comamos se vuelva en ganancias musculares. Así es, pues, coach Luisa Juárez, muchísimas gracias por compartir. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!